Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer video. Este vendría siendo la segunda parte de la personalización de tus plantillas, pero ahora nos vamos a enfocar únicamente a los ejes. Lo que vamos a ver en este video es lo siguiente. Vamos a cambiar el símbolo del eje y también vamos a aprender un poquito cómo modificar el patrón de línea o el tipo de línea en Revit. Por lo tanto, bueno, estoy en la ventana de archivos recientes o proyectos recientes en Revit y le vamos a pedir que queremos abrir, ¿sí? No una plantilla nueva, queremos abrir un proyecto o un template. Entonces le voy a dar clic en Open. Entonces voy a buscar aquí mi template que habíamos dicho que se llamaba YouTube Template. Entonces aquí está YouTube Template, le vamos a dar a abrir y lo vamos a abrir nuevamente para continuar con la modificación y personalización. ¿Ok? Todavía no lo hemos abierto como proyecto, ahorita lo acabamos de abrir como un template, correcto. Bien, entonces voy a dibujar ahorita un eje. Voy a presionar el comando es GR, que es el shortcut, o dándole clic en arquitectura, grupo de herramientas Datum y rejilla, o en este caso grid en inglés. Entonces voy a dibujar solamente un solo eje. Este eje va a ser el eje 0 ahorita por cuestiones prácticas. Y ok, voy a dibujar un muro nada más para tener una guía, una base. Por ejemplo, puede ser un proyecto bastante pequeño, ¿sí? De 2x2, simplemente para tener una referencia de escala. ¿Ok? Entonces, si nosotros tuviéramos un cuartito, no sé, una bodeguita, no sé, algo, una extensión de una recámara, de un baño, pues imagínense qué tan grande o qué tan pequeño se vería su eje con respecto a este espacio. Demasiado grande, ¿no? Entonces, primero, número uno, ¿cómo vamos a cambiar la simbología? Bueno, podemos cambiarla de dos formas. Si a ustedes les agrada esta simbología del eje, que es un círculo y simplemente la numeración, pueden hacerlo directamente aquí en Revit sin modificar la familia, sin tanto problema. Pero si ustedes son de las personas que quieren que sea completamente diferente o muy parecido o idéntico a como lo están trabajando en AutoCAD, no hay problema, también lo podemos hacer, que de hecho es como lo voy a explicar. ¿Okay? Entonces, al igual que las familias, debo de saber qué familia controla el símbolo de los ejes. Por lo tanto, voy a seleccionar este eje. Voy a irme a editar tipo. Y aquí dice symbol también. Entonces, debo de buscar ¿cómo decirlo? Este nombre, que es el nombre de la familia, que se llama Emigrate Head Circle. Entonces, al igual que la vez pasada, me voy a ir al navegador proyectos, me voy a ir a la categoría de familias, le voy a desplegar, me voy a ir a la categoría de símbolos de anotación o annotation symbols. Le voy a desplegar también y aquí voy a buscar Emigrate Head Circle. Aquí está. ¿Ok? Al igual, le voy a dar clic derecho y le voy a dar clic en Edit. Me va a abrir igual la familia, pero también debo de saber cuál es el centro de esta familia. Por lo tanto, voy a presionar V, tecla G, o dos veces presionando la tecla V o la V de vaca, ¿sí? Me voy a ir a la categoría de anotaciones y también le voy a pedir que me muestre los planos de referencia. ¿Ok? Le voy a aceptar y ahora sí me muestra estas líneas verdes en un estilo punteado. ¿Ok? Entonces yo ya sé dónde es el centro. Entonces no tengo que perder de vista el centro de este símbolo, en este caso del eje. Si lo que quiero hacer es, bueno, primero el tipo de letra. El tipo de letra es bastante grande, por lo tanto lo voy a seleccionar, me voy a la ventana de propiedades y solamente checo que tenga un solo tipo de tamaño. Por lo tanto, voy a generar un duplicado, en este caso Edit Type, duplicar, y por ejemplo vamos a hacerlo, no sé, ¿qué será bueno? A 2 milímetros de altura del texto. Entonces le voy a poner igual aquí text size 2 milímetros. El tipo de letra, esa es cuestión de gustos, lo voy a dejar ahorita en Arial. El color, en este caso el color, lo voy a poner de color, no sé, tal vez azul, ¿ok? Para variar un poquito. Entonces tengo de color azul el número o el código del eje, ¿ok? Ahora,
¿qué va a pasar con este círculo? Ok, este círculo yo les sugiero que no lo borren para que tengan una referencia cómo se ve actualmente en un proyecto el eje y cómo se vería ya en su proyecto con el nuevo tamaño, ¿ok? Entonces este ahorita lo voy a dejar simplemente como referencia y voy a dibujar el nuevo diseño. Voy a irme a la pestaña crear, voy a utilizar la herramienta línea y con la herramienta línea voy a dibujar tal vez un pentágono o un hexágono. Entonces voy a utilizar la polígono inscrito. Quiero 6 lados. Entonces aquí del centro, más o menos de 4. Algo así, ¿no? Entonces yo ya puedo darme una idea de qué tamaño es actualmente el eje y de qué tamaño se vería con estas dimensiones. ¿Ok? Yo aquí ya lo puedo borrar. Por ejemplo, vamos a pensar que quiero algo así. O tal vez puedo dibujar que quiero que el eje se vea a lo mejor con un relleno, ¿no? Que sea la línea, un espacio en blanco y luego un pequeño relleno alrededor, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Voy a hacer algo así. Algo así. Es un patrón de relleno solid black para que mi eje sea algo así. Por poner un ejemplo, ¿ok? Si esto no les agrada, pues bueno, pueden hacerlo más pequeño. Por ejemplo, este tal vez pudiera hacerlo un poquito más pequeño, pero sí lo voy a dejar, ¿ok? Entonces, este lo voy a guardar con otro nombre para no modificar la familia original. Entonces, botón de la aplicación, guardar como familia. Este se va a llamar eje hexagonal T1, ¿ok? Tipo 1, y le voy a dar cargar el proyecto, load into project. Bien, ahora verifico que aquí se encuentre en la categoría de familias, annotation symbol. Entonces aquí está eje hexagonal T1, perfecto, sí está cargado. Entonces, ¿cómo hago para que este eje me muestre el nuevo símbolo y el nuevo tamaño de texto? Lo voy a seleccionar, ventana propiedades, editar tipo, y aquí en símbolo le voy a pedir qué familia quiero utilizar para este eje. Entonces, el familia que se llama eje hexagonal T1, le pongo OK y ahí lo tengo, ¿no? Perfecto. Entonces ya tengo aquí aplicado este tipo de eje. Si por ejemplo hago el segundo eje, aquí lo tengo, el eje 1, o por ejemplo simulando que es el eje 2, etcétera, ¿no? Bien, entonces el tipo de línea, al igual que en los niveles, puedo seleccionar cualquiera de estos niveles. Voy ahora a generar diferentes modelos, porque si ustedes lo notaron, aquí hay 3 tipos de modelos. Yo ahorita lo que hice es modificar este 6.5 milímetros bubble, que sea de forma hexagonal, pero si le pongo custom gap, si fijan, regresa a su estado original. Por lo que me convendría generar un tipo de eje que también se llame hexagonal. ¿Okay? Entonces lo que voy a hacer es este de aquí, voy a regresarlo a el tipo de familia circular para dejarlo por default. Voy a generar un duplicado y este se va a llamar eje hexagonal. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué familia voy a utilizar para este tipo de eje hexagonal? La familia que se llama eje hexagonal T1. Perfecto. Entonces, cuando yo seleccione este eje, aquí voy a ver los ejes circulares y el eje hexagonal. ¿Ok? Entonces, estos los puedo intercambiar sin modificar los ejes originales. Cada vez que ustedes dibujen, antes de dibujar el eje, verifiquen primero que están seleccionando el tipo de eje que ustedes hayan creado para no trabajar doble. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahí está. Voy a cambiar el tipo de línea ahora que se vea de un color que a lo mejor llame más la atención.
En este caso, aquí le voy a dar donde dice End Segments Color. En este caso, de qué color quiero que se vea. Por lo que voy a ponerle tal vez, no sé, tal vez sí de color rojo. Y bueno, ok, si fijan ahora, las líneas de los ejes se ven de color rojo. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, el tipo de la línea. ¿Cómo la voy a escalar? La voy a escalar de la siguiente manera y esto aplicaría en los diferentes patrones de línea o tipos de línea en Revit. Nos vamos a ir a lo que viene siendo a la pestaña Administrar, Manage. Y en Manage van a buscar el botón que se llama Configuraciones Adicionales o Additional Settings. En Additional Settings van a ubicar estos tres que hacen referencia a tipos de línea, que son distintos los estilos de línea en Revit, que son diferentes a los de AutoCAD. Los espesores de línea, que eso sí es con respecto a qué tan gruesas son las líneas. Y los patrones de la línea, ¿ok? Esto quiere decir que si quiero que se vea línea punteada, línea espacio línea, línea punto línea, etcétera, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros vamos a empezar a personalizar nuestros patrones de línea en Revit o tipos de línea en AutoCAD. Entonces, Line Patterns. Aquí me dice cuáles tengo actualmente. Entonces, yo quiero, por ejemplo, modificar el que se llame Grid Lines, ¿no? Que es el que está utilizando los ejes. En este caso es línea más larga, espacio, línea más corta, espacio. Si yo le doy clic en Edit, voy a empezar a ver cómo está conformado este patrón de línea, que en este caso es dash, es línea, espacio, línea, espacio, pero esta línea es más larga, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es básicamente lo mismo, más o menos ustedes noten el espaciado que tienen. Entonces voy a tratar de replicarlo, pero con valores dividido entre 2. Por ejemplo, si este es 12.7, este lo voy a tomar, por ejemplo, como si fuera de 6. ¿Sí? Si tengo este de espacio desde 3, por ejemplo, le voy a poner de 1.5. ¿Okay? Entonces, nada más para que tengan una idea. Entonces, no voy a editar el original, sino voy a crear uno nuevo. Entonces, este se llama Grid Line. Entonces, voy a poner uno nuevo y este se va a llamar Grid Line 2. Entonces, el primero va a ser un dash, es una línea. Habéis dicho que si el original es de 12, esto lo voy a hacer de 6 milímetros. Después es un espacio de 1.5. Nuevamente un dash, también de 1.5. Y por último un espacio, también de 1.5. ¿Okay? Entonces ya tenemos el grid line original y un grid line 2. Aquí lo pueden ver que es la línea de ese tipo, de ese patrón de línea se ve más junta, ¿no? Como si estuviera escalada. Entonces le voy a dar OK. Entonces lo último que debemos de hacer es pedirle que todos los ejes que dibujemos lo dibuje con ese patrón de línea. Eso lo vamos a poder controlar dentro de las propiedades del eje. Entonces van a seleccionar cualquier eje, van a darle clic en Edit Type, ¿sí? Y aquí donde dice End Segment Patterns, aquí le vamos a pedir que utilice el Grid Line 2 para todos los ejes del tipo eje hexagonal. ¿Ok? Le voy a dar OK otra vez. Si se fijan, ahora sí se ve muchísimo más pequeño y más acorde a lo que nosotros estamos buscando. Por último, vamos a pedirle que también me muestren los ejes en ambos lados o en ambos extremos, en donde también en Edit Type o vamos a indicarle que en el Plan View Symbols, en el End 1, queremos, o en el extremo 1, queremos que nos muestre también la simbología. Por ejemplo, aquí le voy a poner aplicar para que ustedes lo vean que también ya se ve del otro lado. ¿Sí? Y ahí tenemos un eje que atraviesa todo el proyecto. ¿Qué pasa si yo quiero un eje que no atraviese el proyecto? Que solamente se vea una pequeña línea del eje y me deje el proyecto limpio, que no existan cruces. Por ejemplo, un eje que a lo mejor esté aquí por mitad, ¿no? O sea, no quiero que esta línea atraviese el proyecto porque puede confundirme, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es un duplicado para empezar. Voy a seleccionar este eje, editar tipo, y voy a generar un duplicado de ese eje hexagonal, pero este lo voy a nombrar para facilidad eje hexagonal, no sé, eje hexagonal T2, ¿ok? Tipo 2. Y la única diferencia es esto, donde dice Center Segments. Los Center Segments en los ejes se refiere
a las partes centrales, ¿sí? A la longitud total del eje, hay un cierto punto que hace el eje continuo. Si yo aquí le digo que no sea continuo el eje, o sea que vaya de extremo a extremo, le voy a decir que no quiero que sea continuo, ¿sí? Le voy a dar OK. Y ustedes se fijan, en cuanto lo deseleccionan, desaparece la parte central y solamente veré estos extremos, estas partes de aquí. ¿Cómo controlo qué tan largos son estos extremos? Ok, lo voy a seleccionar y aquí me va a habilitar esta opción donde dice End Segment Length, ¿sí? Los end segments o los segmentos finales son precisamente estos que vemos que se ven pegados al símbolo. Por ejemplo, si yo quiero que todas sean lo mismo largo, por ejemplo, este es de 2.5 centímetros, por ejemplo, quiero que cada una tenga 5 centímetros, entonces le voy a poner 0.05, le voy a poner OK. ¿Se fijan? Aquí va a tener de 5 centímetros, en este caso se pegaron. Yo tendré que hacer el eje más largo para que pueda haber esa separación, ¿no? Entonces en este caso, de aquí a aquí serían 5 centímetros, ¿ok? Entonces lo voy a editar a que sea de igual 0.025, le voy a dar OK y listo. No importa qué tan larga sea la línea, siempre me va a dejar los 2.5 centímetros en cada extremo de ese patrón de línea, ¿ok? Entonces en un momento dado que ustedes tengan ejes que en los ejes perimetrales sí necesitan que vaya de lado a lado o de extremo a extremo el patrón de línea, pueden decir que estos que vayan en las partes internas o las partes centrales del proyecto pueden pedirle que no precisamente atraviesen todo el proyecto, sino simplemente intercambiar al eje tipo 2 y eso es todo. No cambia simbología, no cambia nada, simplemente se corta aquí la línea. ¿Correcto? También esto se ve mostrado, por ejemplo, en los alzados. Si yo me voy al alzado principal, aquí van a ver que también se traduce lo mismo, ¿no? Tienen este corte. También, ¿qué es lo que pasa si nosotros queremos o no estamos acostumbrados que los ejes se vean en la parte superior? Bueno, para eso, una opción adicional, voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar cualquiera, en este caso el eje tipo 2, ¿sí? Y aquí aparece una opción que dice Non-Plan View Symbols. En este caso, vista de símbolos que no sea un plano. En este caso, en un alzado o en un corte. Esto me indica que me va a permitir mostrar el eje o la numeración del eje en la parte superior del proyecto. Yo le puedo pedir que me lo ponga en la parte de abajo, en el bottom del dibujo, en la parte inferior. ¿Se fijan? Ahora solamente ese tipo de eje me lo va a mostrar en la parte de abajo, no en la parte de arriba. Entonces, si ustedes quieren que todos los tipos de ejes, sin importar si es T1 o T2, entonces yo les sugiero que le pongan aquí en Non-Plan Views, donde dice Bottom, ¿okay? Para que estos se muestren en la parte inferior. ¿Okay? Para las personas que no les gusta ver los ejes en la parte superior del dibujo. Si ustedes no quieren ver los ejes, porque también por los diferentes estilos de dibujo no acostumbran poner los ejes en los alzados, si no quieren estarlos ocultando cada vez que ustedes pongan ejes, lo que pueden hacer es lo mismo, pero ahora en ponerle en None. En la opción de None no les va a mostrar los símbolos, simplemente los patrones de línea. ¿Okay? Entonces tienen esas tres alternativas. De hecho, hay una cuarta que es Both, que es ambos, tanto arriba como abajo. Pero yo en lo personal y en la oficina utilizamos únicamente lo que viene siendo Bottom, ¿sí? En algunos de los casos. Y en otros de los casos el Top. ¿Okay? Entonces, muchas herramientas, varias opciones que ustedes pueden obtener. Entonces, inténtenlo, vayan personalizando su template. Una vez que ustedes hayan personalizado y hayan revisado que la escala sea correcta de los símbolos, entonces el último paso sería lo siguiente. Si ustedes dibujaron algún muro como referencia, yo les aconsejo que lo borren, ¿sí? También yo les aconsejo que borren todos los ejes, todos completos, y vuelvan a dibujar un eje, pero que ese eje se aseguren que sea el eje 0.
¿sí? Y lo vuelvan a borrar. ¿Por qué todo esto? Porque cuando ustedes abran ya un proyecto partiendo de este template que estamos configurando, cuando hagan el primer eje en su proyecto, va a ser el eje 1. ¿Ok? Si no, si ustedes borran todo, pero no volvieron a dibujar el eje 0, ¿sí? Y lo borran, lo que va a pasar es que el primer eje que ustedes dibujan a lo mejor va a ser el eje 20, o el eje 8, o el eje 4. No va a empezar precisamente del eje 1. ¿Ok? Entonces, puede ser la razón que borre todos los ejes, hice un nuevo eje, y ese eje me aseguro que sea el eje 0, y lo voy a borrar también, ¿sí? Para que quede limpio este template o esta plantilla. ¿Ok? Entonces, volvemos a darle clic en guardar como, save as, template, va a ser el mismo nombre, lo voy a guardar, y eso sería todo hasta el momento.